Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 4. Hoy es lunes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadora. El tema que estamos desarrollando es representación de datos. Hoy tenemos que explicarles sobre los tópicos de proyecto final. Vamos a dar a conocer los materiales que utilizaremos en el laboratorio 1 del día jueves. Teníamos el laboratorio el día miércoles, pero con esto del paro vamos a extender un día más para coordinar algunas tareas previas que hay que realizar antes de los laboratorios. Luego vamos a realizar cálculos de transferencia y almacenamiento de datos. Así que les publico el contenido o los objetivos para la clase de hoy por el grupo de WhatsApp. Lo volveremos a publicar al otro grupo porque hemos hecho algunos pequeños arreglitos, ¿sí? Bien, entonces, dado eso, jóvenes, cerramos esto y vamos directamente para avanzar. ¿Qué fue lo que hicimos la anterior clase? La anterior clase hablamos, jóvenes, sobre lo que era la arquitectura de von Neumann. Lo más relevante de la arquitectura de von Neumann, decíamos que la arquitectura de von Neumann consistía en que deberíamos tener elementos o sistemas de entrada y salida, una memoria principal donde carguemos los datos y las instrucciones. Por eso es que en este modelo ya de computadora estábamos hablando de programa almacenado en la memoria RAM y una unidad central de proceso con sus diferentes elementos, tal como la unidad de control, la ALU y los contadores de programa. Luego, jóvenes, les decía que existía también una arquitectura de Harvard, aunque no lo habíamos visto en la clase. Entonces, posteriormente, le dije, le voy a mostrar. Aquí tengo el diagrama. Y en la arquitectura de Harvard, jóvenes, tenemos dos memorias. Una memoria para instrucciones, una memoria para datos. Tenemos en la memoria de instrucciones le llama memoria ROM y en la memoria de datos le llama memoria RAM. ¿Están de acuerdo? Sí, y obviamente tiene tres buses o tres conexiones para poder acceder ya sea a la memoria de datos o a la memoria de instrucciones. Tenemos al bus de control, el bus de direcciones de instrucciones, el bus de dirección de datos para acceder a los datos, el bus de instrucciones y el bus de datos. Entonces, el bus de control es utilizado para poder activar y desactivar, bloquear o desbloquear, digamos, el acceso a la memoria. El bus de direcciones de instrucciones me permite saber dónde se encuentra la siguiente instrucción que voy a ejecutar. Y el bus de direcciones, digamos, ¿no? El bus de instrucciones es para que pueda transferirse, jóvenes, las instrucciones a la unidad central de proceso. De la misma manera, el bus de control aquí me permite activar y desactivar, digamos, ¿no? La modificación o no de una palabra en la memoria RAM, el bus de dirección de datos, saber dónde se encuentran los datos y el bus de datos para transferir de los datos. Les había dicho anteriormente también, jóvenes, de que tenían que sí o sí empezar ya a hacer las pruebas, digamos, ¿no? A utilizar el simulador de la máquina de von Neumann que le he pasado. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de poder aprender siguiendo, jóvenes, lo que dice el simulador. Paso a paso le va indicando cómo es que funciona, cómo es que pasan los datos de la memoria, de la memoria RAM a la ALU o pasan a la unidad de control para que pueda determinarse qué instrucción se debe ejecutar. Ya le pasé en la anterior clase los enlaces. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con lo que son las unidades de la información. En este nuevo tema, jóvenes, vamos a hablar sobre las unidades de medida, las equivalencias, las transferencias, las unidades mínimas de asignación en el espacio de disco duro, la unidad mínima de asignación por la CPU para ejecutar un proceso y el tiempo de lectura y escritura que se requiere para poder guardar un archivo, para transferir un archivo. Entonces, cuando estamos hablando, jóvenes, de unidades de medida, estamos hablando necesariamente de una cantidad física que se ha establecido como un estándar. A esta cantidad física también se lo conoce con nombre de magnitud física. Y obviamente lo han definido por una convención en su mayoría, ya sea el nombre o la cantidad que debería ¿no? representar.
Dentro de lo que es la computación, jóvenes, el bit es la unidad básica de almacenamiento de datos. Así que desde un inicio el ser humano empezó, una vez que empezó a utilizar, digamos, los números binarios, empezó a agrupar bits y a cada agrupación le dio un nombre. Por ejemplo, cuando agrupaba 4 bits le llamaban nibble. Cuando logró agrupar 8 bits le llamó byte. Y así sucesivamente le empezó a colocar ciertos nombres. Entonces, una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de otras unidades definidas previamente. Todas las unidades de medida expresan cantidades escalares, o sea que son cantidades numéricas. Y justamente de eso se trata esta siguiente página, donde me muestra, jóvenes, de que la unidad de medida de la información me permite establecer la cantidad de datos que se está almacenando o que se está manejando en algún determinado momento. Ya le había dicho, joven, anteriormente que la unidad básica de almacenamiento de datos es el bit. Pero si yo agrupo 8 bits, entonces formo un byte. Y si agrupo 1024 bytes, formo un kilobyte. Y si agrupo 1024 kilobytes, tengo un megabyte. Y si agrupo 1024 megabytes, tengo un gigabyte. Pero usted tal vez dice, ¿qué significan estos números que tenemos aquí, en esta parte de aquí? En la parte central, me dice la cantidad de bytes que hay en cada una de estas unidades medidas. Por ejemplo, en un megabyte hay 2 a la 20 bytes. Esa es la cantidad de bytes que tengo. Pero ¿cómo yo determino eso? Bueno, simplemente tiene que utilizar la calculadora y calcularlo. Por ejemplo, decir 2 elevado a la 20. Y me dice que tengo un total de 1.048.576 bytes. Entonces, un megabyte tiene esta cantidad de bytes. ¿Puedo continuar, jóvenes? ¿Aló? Sí, dice. Ya. Seguimos entonces. Luego, jóvenes, para poder medir la velocidad de procesamiento de la información, se utiliza una unidad física llamada Hertz. Entonces, el Hertz me permite medir la velocidad de procesamiento de la información. Y un Hertz equivale a un ciclo por segundo. Por ejemplo, la velocidad de proceso de un procesador que dice 3.6 GHz equivale a decir 3.6 mil millones de ciclos por segundo. O sea, en un segundo es esta la cantidad de ciclos que se dan. 3.6 mil millones de ciclos. Ahora, nosotros también podemos ver en la siguiente tabla de que la velocidad de procesamiento en un inicio empezó con un Hertz, que era un ciclo por segundo. Luego fueron apareciendo otros múltiplos y submúltiplos, dependiendo de lo que se estaba manipulando. Los más comunes son los megahercios y los gigahercios, los más comunes. También están a veces en moda los kilohercios en algunos chips. Entonces los chips, sea procesador, sea microcontrolador, trabaja con hercios. ¿Cómo podemos saber eso también? Si usted mira la biblioteca de la materia, usted va a encontrar lo siguiente. Que hay varios tipos de procesadores. Vamos a abrir uno de estos. Vamos a abrir uno de estos, ¿sí? Para poder analizar algunos datos técnicos. Estamos hablando del microprocesador AMD ATmega 640. Dice que es de 8 bits, o sea, su arquitectura es de 8 bits. AMD microcontrolador, dice, con 16, 32 y 64 kilobytes en el sistema programable de la flash. O sea que su flash puede tener 16, 32 y 64 kilobytes, su flash. Eso es el espacio para poder cargar programas, ¿sí? Pero bueno, vamos más aquí y nos dice que una de sus características es que es un microprocesador RISC y por lo tanto me dice también que la cantidad de microoperaciones por segundo alcanzan los 16 MHz. Por eso le había dicho anteriormente, jóvenes, que normalmente los microcontroladores trabajamos con megahercios.
Y en los microprocesadores trabajamos con gigahercios. Sigamos viendo más detalles. También me está diciendo que aquí tenemos, digamos, ¿no? el tamaño de espacio programable. No dice cuánto es su EEPROM. Su EEPROM es de 4 kilobytes. Me dice que si yo quiero que pueda retener estos datos, que pueda retener los datos, ¿no? Guardados en el chip por 20 años nomás, entonces lo mantengo 85 grados centígrados, o sea, no le doy mucho cuidado. Pero si quiero que guarde por 100 años, tengo que mantenerlo a 25 grados. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que cuando yo leo los datasheets de cualquier componente electrónico, que es la práctica que vamos a hacer el día jueves, yo llego a saber, jóvenes, cuáles son las características técnicas de funcionamiento óptimo o los cuidados que debería tener con cada componente electrónico. No todos los componentes electrónicos, jóvenes, están fabricados para poder funcionar en ciertas circunstancias, sino que hay un límite. Hay un límite, jóvenes. Para cada uno de ellos hay cuidados, ya sea humedad, vibración, temperaturas, ¿no? Velocidades, niveles de voltaje que debe utilizar. Por lo cual es de que en esta primera etapa de nuestra práctica de laboratorio empezamos a aprender las características técnicas que tiene cada dispositivo y qué cuidado deberíamos tener. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes, de esta parte de la unidad de medida de procesamiento? Ya. En vista de que ya vamos yendo bien, entonces vamos a hacer una primera práctica. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pulsar la combinación de teclas Control Shift Escape. Pero no, perdón, un ratito, todavía no eso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic aquí en el buscador y vamos a escribir lo siguiente. Bueno, mejor si lo hacemos de este lado. Minimizaremos esto y hacemos clic derecho en equipo y le decimos propiedades. A ver, clic derecho en equipo, propiedades. Y fíjese que aquí me va a salir la cantidad de velocidad de cada núcleo del procesador. Por ejemplo, el mío es 2.30 GHz. El mío. Entonces yo publico esa velocidad por aquí. Entonces coloco así, Beimar, no, directamente. Así, miren, el mío es 2.30 Hz. ¿De cuánto es su velocidad, jóvenes, de su procesador? A ver, verifíquelo. Como yo lo sé, hago clic derecho en equipo, voy a propiedades y copio eso. Vamos, jóvenes, vayan publicando. Bien, jóvenes, entonces ya han ido publicando. Por ejemplo, Ronald dice que su procesador es de 2.6 GHz. De Fabricio, 2.9 GHz. De Kate dice 3.6 GHz. Mire que es rápido, bastante rápido. De Awari, 3.61 GHz. Y mire, 3.61 GHz. De Fátima, 2.7 dice. De Luzbel, Leonardo dice 3.3, 3.6, 3.61 hay de uno de los compañeros y el último que ha publicado es Marco Flor 3.0. Mendoza dice 3.7, wow, qué velocidad, compañero. Entonces fíjese que no, esa velocidad es aún es lenta todavía con el procesador que yo tengo, que es 3.6 GHz. Pero eso, jóvenes, esto de la velocidad en hercio es, ¿qué me está diciendo? Si es 3.7, por ejemplo, es 3.7 mil millones de ciclos por segundo. O sea que es una cantidad, pero realmente grande, jóvenes. La cantidad de ciclos por segundo que llegue a ejecutar. Y hay instrucciones, jóvenes, que se ejecutan en 1 o 2 o 4 ciclos por segundo. O sea, imagínense cuántas sentencias se realizarían, cuántas instrucciones se realizarían. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver sobre las unidades de medida de información. Entonces yo
entro al explorador de Windows. Por aquí busquen el explorador de Windows. Explorador de archivos de Windows. Explorador de archivos. Y le va a mostrar una ventana como esta. Mire, así. Y ahora yo quiero que haga un clic derecho y pueda ver las propiedades. Y va a poder ver el tamaño del disco que tiene. Por ejemplo, el mío tiene 99.9 GB. Mire este disco. De ese disco, ese 99.9 GB es la parte azul que está utilizado. Y 249 GB es la parte libre. En total tiene 349 GB todo el disco. Cierro esto. Vengo por aquí y puedo saber también de este otro disco. ¿Qué me está diciendo? Que el espacio usado es de 356 GB y el espacio disponible 224 GB. Utilizando la combinación de teclas o sea, Windows Shift S, yo podría recortar esta pantalla. Mire, así, así. Podría recortar la pantalla y publicarlo. Mire, entonces coloco ahí, por ejemplo, publico y coloco Beima. Mire, así, ¿no? Entonces ahí yo puedo ver de qué tamaño es mi disco duro. Ya sea unidad C, ya sea unidad D. Vamos, jóvenes. Ahora, tal vez alguien dice, no, yo no sé cómo recortar la pantalla. No sé cómo hacerlo. Entonces simplemente téngame un poco de paciencia para que le pueda explicar. Vamos a abrir el teclado. Para poder abrir el software, el explorador de archivos, ocupo esta combinación de teclas. Miren, Windows, un ratito, Windows E, nada más. Entonces con esto yo puedo abrir el explorador de archivos en caso que no sepa cómo abrir el explorador de archivos. Entonces digo así, control V, abrir el explorador de archivo. Entonces, un ratito, perdón, creo que me estoy equivocando. Me he equivocado, creo que era por aquí. Así, porque yo ya le he publicado el mío, ¿no? Bien, mire, fíjense, jóvenes, que de aquí el nuestro compañero Aguarí tiene un disco duro Huawei. de 930 GB de Aguarí, ¿sí? De ellos, 213 GB ya está utilizado y tiene 718 libras. En este caso, jóvenes, a veces es conveniente particionar el disco duro para poder tener dos espacios, a veces. Aunque en este caso creo que sí lo ha particionado porque veo de que tiene la unidad D. Mire, no es la unidad C, es la unidad D. Ahora, si usted tiene unidad D o C, no importa, usted lo va publicando porque la idea es de que usted pueda hacerlo. La otra manera para poder publicar un recorte de pantalla es hacer esta combinación. Así que le voy a dar la combinación. Windows Shift S. Este de aquí. Esta combinación me permite hacer un recorte de pantalla, pero cuando estoy trabajando especialmente con Windows 10, ¿sí? Un recorte de pantalla. Entonces hago clic, finalizo, vengo por él y le digo así: recortar la pantalla. Entonces cuando pulso eso me muestra este recuadro que ven, este recuadro que dice pantalla completa o un pequeño segmento. Vamos, jóvenes, vamos, ya va Luzbel, ya va. Si no practica ahorita, jóvenes, en otro momento va a ser muy difícil querer practicar, le cuento. Oh, qué interesante este Lenovo, Luisa, ¿no?
Listen, ¿me puede soltar por favor la computadora? Gracias. Muy interesante este de aquí, mire. Este es con, cómo lo está mostrando, ¿no? Muy bonito ese diagrama. Hay que ver, Dice, sí, gracias. ya. Ya. Bien, jóvenes, ahora seguimos. Ya alguien ha publicado su M2, dice, ¿no? Algo así, o estoy mal. A ver, aquí hay un disco también de 118 GB en total y 96 GB que tiene utilizado y 22. Ya le está quedando poquito, miren. Cuando empieza a bajar menor a 10 GB, joven, menor a 15, el equipo se vuelve muy lento, muy lento. Así que yo le sugeriría al compañero que tiene que ir buscando mover esto a alguna otra unidad. Es solo el sistema operativo, dice, ¿no? Aún así le está quedando poquito, ¿sí? Sí, está bien. Sí, aún así le está quedando poquito porque aún así eso se va a llenar porque continuamente se crean los archivos de intercambio. Luzbel, por ejemplo, en el caso de Luzbel tiene un 931 GB. Mire, y es el disco D, dice. Entonces significa que esto debe ser de unos 2 teras su disco. Bien, Kevin, por aquí nos dice Kevin que su disco es de 930 GB y 629 ya tiene utilizado. Ahora dice que este es el disco C. Probablemente hubiera sido bueno haberlo particionado porque hay mucha información en la unidad C. ¿Y qué pasa cuando yo tengo mucha información en la unidad C? La unidad C es la unidad que es más propenso a fallar, la unidad C. Por eso que debo dividirlo en dos partes mi disco duro. Agarro mi disco duro y dejo una cantidad para el sistema operativo y otra cantidad para los datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se divide en dos. Vamos a hacer esa práctica, yo creo, si no en el segundo laboratorio, ya en el tercero haremos la práctica cómo yo particiono un disco duro, cómo divido un disco duro en dos partes. Pero esta práctica lo vamos a hacer con USB. Bien, entonces jóvenes, podemos continuar con la clase. Sí. Ya. Ahora jóvenes, vamos a entrar a la parte de lo que, a la parte de conceptos. Entonces, entre estos conceptos jóvenes, vamos a hablar sobre lo que es tasa. Cuando hablamos de tasa, jóvenes, estamos hablando de la cantidad de bits que se transmiten, jóvenes, por unidad de tiempo a través de un canal de transmisión. Entonces, cuando yo tengo que transmitir datos de un punto a un punto B, obvio, necesariamente vamos a hablar de tasa, cuánto de datos yo puedo transferir en cierta unidad de tiempo, pero no está definido todavía la unidad de tiempo. Cuando hablo de tasa de transferencia, dice que es la unidad de medida que establece la cantidad de bits que se transmiten a través de un determinado medio de comunicación. Entonces, en este caso, cuando yo digo tasa de transferencia, ya me dice cuántos bits, cuántos bytes yo puedo transferir en cierta cantidad de tiempo, que generalmente es el segundo. Entonces, todos los dispositivos jóvenes tienen una tasa de transferencia de datos, ¿sí? Todos los dispositivos. Luego hablaremos de operaciones por segundo, que se lo abrevia como IOPS. ¿Qué significa? Input, output per segundo, o sea, entrada y salida por segundo, que indica el número de operaciones internas que es capaz de realizar un dispositivo, ya sea el disco duro, una SD o cualquier otro jóvenes que esté manipulando. Entre estas operaciones por segundo, digamos, ¿no? Entre estas operaciones por segundo con las que trabajan algunos dispositivos, por ejemplo, podemos hablar de las siguientes tarjetas, pero basado en sus ranuras. Por ejemplo,
cuando yo veo una tarjeta madre, seguramente dependiendo de la antigüedad de la tarjeta madre, voy a ver ranuras o conectores ISA, MCA, EISA, LBL, PCI, AGP y PCI Express. Bueno, los de color azul los he resaltado porque son los más comunes. Así que para poder entender este detalle, voy a abrir, jóvenes, un contenido que tenemos por acá, ¿sí? Y dice aquí, tenemos aquí esto aquí. Veamos, abramos una tarjeta madre. Esta es una tarjeta madre, jóvenes, una tarjeta madre que tiene los siguientes elementos. Estamos hablando aquí de las ranuras, ¿sí? De las ranuras, de los conectores que tiene. Dice que tiene lo siguiente. A ver, vamos a identificar cada una de ellas rápidamente. Dice que tiene aquí lo más utilizado, que son los PCI. ¿Para qué me sirven los PCI? Para conectar tarjeta de red, tarjeta de sonido, tarjeta de audio, ¿sí? Tarjeta, extensores para USB, o también como pueden ser, digamos, extensores para RS232. Luego dice que por aquí tiene un PCI mini. Y por aquí tiene una para conectar la tarjeta de video AGP. Miren. Además tiene un adaptador aquí, un conector para conectar los discos IDE, que es un poquito antiguito. Aquí tiene otro para disco IDE. Miren, ahí está. Pero además de eso, también tiene las ranuras para conectar las memorias RAM, que utiliza DDR4, creo. DDR 400 GHz. Entonces, estas son las partes más relevantes, jóvenes, de una tarjeta madre para poder conectar algunos aditivos. Dice que está seguro que ocupa DR4 esa placa. ¿Seguro la? Disculpe, no lo capté. Nada. Sigamos. A ver, veamos. Y aquí tenemos, jóvenes, otra placa madre. Volvamos a verificar las partes que tiene. Entonces tenemos aquí un conector IDE. Otro conector IDE, pero este es un poquito más novedoso, esta placa madre, porque también tiene los conectores para SATA. Mira, aquí están dos SATA y por aquí tiene otros dos SATA. Además de eso tiene el PCI. Mire, estos dos PCI nomás tiene, no tiene más PCI. Y tiene también un PCI Express y un mini PCI. Mire, aquí está, PCI Express. Este debe ser de 1X y este debe ser de 4, 8, 16 PCI. Dependiendo. Y aquí tiene donde conectamos la memoria RAM. Dice que utiliza memoria RAM DDR2 de 800 GHz. Y este es el modelo de la tarjeta ARROG 965MS. En esta parte se conecta el procesador, pero todavía no es lo que nosotros vamos a realizar. Estamos hablando de las ranuras, ¿sí? Aunque aquí también hay velocidad de transferencia. Así que voy a seguir pasando a otra imagen. Mira, aquí tenemos otra. Y aquí vamos a ver. Vamos a identificar también las partes. Tal como le habíamos dicho anteriormente, jóvenes, que en esta parte tenemos la ranura, es el slot donde conecto la memoria RAM. Y esta la memoria RAM. Este de aquí. Ahí está. También tenemos el PCI. Mire, ahí tenemos el PCI. Toda esta parte de aquí es el PCI. Tiene 5 PCI. También tiene el área para el AGP, para tarjeta de video. Mire, esta es la tarjeta de video. Para conectar los discos duros, tiene ID. Bien, entonces, jóvenes, aquí podemos ver, digamos, ¿no? Algunos de los conectores de la tarjeta. Aquí tenemos otro y otro
Aquí tal vez lo más relevante de esto es de que en esta tarjeta madre tenemos donde se encuentra la BIOS o el BIOS. Mire, el BIOS es un chipcito chiquitito que está generalmente en forma de una pastilla que está incrustado en un recuadro. Bien, sigamos. Algo interesante más de por aquí, a ver, este es PCI Express, ¿sí? Este de aquí es PCI Express. Bueno, aquí tenemos otro también, donde me dice cuál es PCI Express, y este es un PCI, pero de 1X, y el de aquí es de 16X, dice, mire. Bien, joven, entonces con eso creo que ya hemos terminado esta parte de aquí de comprender, digamos, ¿no? Que la computadora tiene muchas ranuras la computadora. Entonces donde se conectan las diferentes tarjetas. Ahora, la tasa de transferencia, jóvenes, con las diferentes, entre los diferentes dispositivos, se utilizan los medios. Por ejemplo, puede ocupar un cable coaxial. Hay cables coaxiales, jóvenes, que aguantan solamente 1 kilómetro. O sea, mantienen, digamos, ¿no? el impulso de la onda por 1 kilómetro. Otras que logran soportar hasta 100 kilómetros, dice. La cantidad de datos que transfiere, por ejemplo, el de 1 kilómetro es de 10 megabits por segundo. El de 100 kilómetros, 150 megabits por segundo, con una frecuencia de 300 MHz. ¿Sí? Una frecuencia de 300 MHz. Ahora, jóvenes, por ejemplo, un cable de red muy utilizado es la categoría 5E. Y en la categoría 5E, jóvenes, transfiere a 1000 megabits por segundo, jóvenes. Otro detalle, el Wi-Fi dice que transfiere a 10 gigabits por segundo, ¿sí? Con una velocidad de 2.4 GHz a 5 GHz. Si estoy trabajando con fibra óptica, 661 terabits por segundo, porque es minúscula. Si es minúscula es bit, si es mayúscula es byte. Y si yo tengo un USB 3.0 a 4.8 gigabits por segundo. Y así fíjese que el PCI Express, dependiendo de lo que tiene, si es X16, transfiere a 4000 megabits por segundo. El de 1, el pequeñito, a 250 megabits por segundo por carril, dice. Pero en esta de la transferencia de datos, jóvenes, hay un dispositivo muy interesante que se encuentra entre el disco duro, entre el disco duro y la memoria, o entre las unidades de almacenamiento y la memoria, o las unidades de entrada y salida de datos y la memoria. Este chip se llama DMA. Entonces, ¿qué hace el DMA? El DMA permite, jóvenes, acceder a la memoria sin necesidad de que el procesador realice la tarea. Así que es un chip de apoyo que las computadoras actuales lo tienen. Entonces, ¿cómo podemos ver el funcionamiento del DMA, o cómo podemos comprender el funcionamiento del DMA? Entonces, por ejemplo, si yo voy a guardar un archivo, yo le mando la dirección al DMA, le digo, aquí hay un archivo para que usted lo guarde. El DMA lo que hace es se comunica con el dispositivo, ¿no? Para que pueda guardar el archivo. Ahora, si no hay ningún error, él le dirá que lo ha guardado todo ok, y esos datos, digamos, ¿no?
son, digamos, ¿no?, datos para que el procesador pueda saber sobre el estado. Borramos. Ahora, pero ¿qué tal si yo quiero abrir un archivo? Entonces la CPU le dice que tiene que leer un archivo desde una determinada dirección. Entonces el DMA abre, lee un archivo. Le dice al disco duro, porque es un dispositivo de entrada y salida, que le dé la información. El dispositivo le provee la información. El DMA agarra esos datos y lo guarda jóvenes, en la memoria RAM, porque dice que el DMA accede directamente a la memoria RAM. Una vez que guarda en la memoria RAM, porque dijo que abra un archivo, entonces una vez de eso ya después al final le comunica al sistema operativo lo que ha hecho, si salió bien o mal, para mostrar o no mostrar mensaje de error. ¿Se comprendió, jóvenes, la explicación del DMA? Pregunto. ¿Aló? Sí, listen. Cerramos esto. Cerramos esto. Ahora bajemos, jóvenes. Esta siguiente tabla, jóvenes, nos va a ayudar mucho a poder saber, jóvenes, cómo es que funcionan cada una de estas ranuras. Por ejemplo, el PCI dice que funciona a 33 MHz. El número de bits que transfiere, digamos, por unidad de tiempo es de 32. El ancho de banda 133 megabytes sobre segundo. Y así cada uno de estos tiene diferentes unidades, como por ejemplo el PCI Express, que tiene una velocidad de 8 GHz, dice, que transfiere 16, o sea, bytes de un solo saque, y obviamente haciendo un total de 16.000 megabytes por segundo, porque aquí dice número de bits que transfiere. Ahora vámonos a la parte de lo que son las unidades de asignación de espacio en el disco. Cuando yo estoy formateando un disco, cuando yo estoy, digamos, copiando archivos, cuando estoy guardando archivos, necesariamente internamente el sistema operativo tiene que hacerlo, ya sea un sector basado en un clúster y utilizando un sistema de archivo. Entonces, ¿qué es el sector? Cuando hablamos de sector, estamos hablando de una unidad de asignación mínima de almacenamiento que está en el disco duro de forma física. En un inicio, jóvenes, dice que tenía 512 bytes nomás. Luego se extendió a 2048 bytes. Eso ocurrió desde el año 2011. Entonces, en la actualidad, un sector es un espacio físico que permite guardar 2048 bytes, que es equivalente a 4 kilobytes. El clúster es una agrupación de sectores, o sea, un clúster puede tener 2 o más sectores, pero actualmente, jóvenes, un clúster generalmente maneja, es equivalente a un sector. Los sistemas de archivo. Los sistemas operativos, para poder guardar datos en un disco, necesariamente el disco o la unidad de almacenamiento tiene que manipular un sistema de archivo. Tiene que tener un sistema de archivo. Entre los sistemas de archivo más utilizados, más conocidos, tenemos NTFS, FAT16, FAT32 y SFAT. Cada uno de ellos tiene una determinada tabla, pero aquí hemos colocado de dos, los más comunes, NTFS y SFAT. En el NTFS, por ejemplo, si mi dispositivo tiene un tamaño de 7 MB y 512 MB, entonces dice no,
mi sistema de archivos será de 512 bytes, dice. En Windows 3 de 4 kilobytes. Y si usted está utilizando Windows 7, Windows Server, Windows 8, cualquier otro Windows, dice, es de 4 kilobytes. Los discos normales con Kubernetes están entre 2 GB y 2 TB, lo que implica que el tamaño del archivo, que el tamaño del sector es de 4 kilobytes, o sea, dice, ¿no? 2048 bytes. Luego, jóvenes, vamos a ver la tabla del exFAT. En exFAT dice que yo puedo, los tamaños que son más manejables son los de 250 megabytes hasta 32 gigabytes. Y en este caso, jóvenes, el tamaño de un sector es de 32 kilobytes. O sea, es bastante grande, 32 kilobytes. Mire, el bien grandecito A4 que ocupa Windows. Y el tamaño del el tamaño en gigabyte, digamos, ¿no? Del disco duro está entre 32 gigabytes y 256 terabytes. Bastante grandecito nomás. Bastante grandecito, joven. Entonces, lo que significa, por ejemplo, los discos de 4 terabytes tendría que tener un tamaño de sector de 128 kilobytes. Cuando yo abro un disco duro, yo voy a poder ver, jóvenes, los platos, aunque no voy a poder visualizar los sectores y los clústeres. ¿Por qué? Porque son espacios casi microscópicos. Las pistas y los cilindros tampoco, pero esta es una analogía, una representación gráfica de cómo se podría ver. Los sectores son unos pequeños cuadros concéntricos, los clústeres un conjunto de sectores, los tracks un conjunto de una vuelta del disco, y un cilindro. Como los platos tienen una cara anterior y posterior, en todos los cilindros suman, jóvenes, la cara superior con la cara anterior de cada uno de los discos. Cuando yo veo la estructura interna, voy a poder ver de que una vuelta equivale a una pista, el color rosa. Luego dice un grupo de sectores o clúster azul, dice. Y el grupo de sectores, jóvenes, también se lo denomina como clúster. Unidad mínima de asignación. Pero antes de eso vamos a hacer la práctica de cómo yo puedo saber cuál es esto de los tamaños y clúster y todo. Bien, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar mi flash memory para realizar esa actividad. Bien, jóvenes. ¿Se ve la flash memory por acá? ¿Sí? Sí. A ver, vamos a colocar ahora a la compu. Al colocar la compu y hago Windows E, puedo ver que ha cargado la flash memory. Mire que la flash memory no tiene nada ahorita. Hago un clic derecho y puedo ver sus propiedades. Debo tener mucho cuidado al realizar esta tarea, jóvenes, porque puede ser que usted haga clic derecho en la unidad C o la unidad D. En todo caso, si usted se equivoca, va a formatear datos que son de valor. Y fíjese lo que aquí me dice, sistema de archivo exFAT. Mire. Entonces, en su flash memory seguramente debe estar con algún sistema de archivo. Debe estar implementando algún tipo de archivo. Y de esta manera usted puede saber qué sistema de archivo está implementando eso. Si hago un clic derecho en la unidad D, yo voy a poder saber también. Me dice NTFS. Mire. Y así yo puedo saber de las diferentes unidades de almacenamiento
¿Con qué sistema de archivo está trabajando? Voy a expulsar la flash memory porque no vamos a formatear, no vamos a hacer nada todavía porque eso lo vamos a hacer en la práctica de laboratorio. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Aló, aló? Sí, ingeniero. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, jóvenes, esto vamos a verlo cuando lo vamos a desarmar. De hecho, yo tengo unos videos, pero por algún motivo no me lo ha querido reproducir como normalmente me lo reproduce, porque algo ha pasado. Como estoy manejando varios programas, parece que no quiso, pues. Así que yo creo que en el curso vamos a mostrarle estos materiales, ¿sí? He querido reproducir con este de aquí. Y nada, ¿ven? Bien, algo ha pasado. Bien, entonces de todos modos yo le voy a, mañana a más tardar le voy a publicar algunos videos sobre discos duros, cómo funcionan internamente, le van a explicar todo al pelo. Debo comentarles, jóvenes, que ya en la plataforma virtual también se han publicado los videos de la materia ya. Hay más videos para que usted vaya aprendiendo algunos contenidos. Continuemos, jóvenes. Entonces, ahora vamos a entrar, jóvenes, a conocer la unidad mínima de asignación o de tiempo de proceso que otorga la CPU. Entonces, cuando hablamos de procesos, jóvenes, estamos hablando de un programa que se ha cargado en la memoria RAM. Los procesos, jóvenes, son los programas que usted ha ejecutado y que se han cargado en la memoria RAM. Entonces, pero el sistema operativo a su vez también carga o inicializa un conjunto de procesos en la memoria RAM. Por eso es que nosotros rápidamente podemos saber la hora, podemos saber, jóvenes, el estado de la red, podemos saber, jóvenes, el estado si alguien conectó o no conectó una flash memory o algún otro dispositivo. Entonces, cada programa que está cargado en la memoria RAM es un proceso. Y este proceso, jóvenes, el sistema operativo le asigna una cantidad de tiempo para ejecutar su código. Ese tiempo, ese breve tiempo que le asigna se llama quantum. Entonces, todos los sistemas multitarea, jóvenes, utilizan, digamos, ¿no?, el quantum como unidad de medida para ejecutar el código del proceso. Hay un contenido aquí muy bonito que dice: el quantum a menudo es medido en impulso de reloj o clock ticks. Entonces, varios clock ticks hacen un quantum y está constituido por impulsos o ciclos de reloj transcurridos durante un tiempo aproximado entre 10 y 150 milisegundos, dice. Este valor es establecido por defecto por el sistema operativo instalado en el equipo. Por ejemplo, si un procesador tiene 100 MHz, entonces transcurrirán 100 millones de clock ticks en cada segundo. En cada segundo hay 100 millones de clock ticks. Y si cada interrupción de reloj se produce cada 10 milisegundos, entonces cada quantum estará constituido por 1000 clock ticks o ciclo de reloj. ¿Qué me está diciendo, jóvenes? Entonces aquí, que cada proceso va a tener cierta cantidad de clock ticks y esa cierta cantidad de clock ticks son en realidad un quantum. Los quantum pueden variar entre una computadora y otra según su configuración. Bien, ahora, jóvenes, vamos a entrar ya a la parte práctica, pero me gustaría que, para que no se me cansen mucho, vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, repito, jóvenes, de vuelta, lo que tienen que hacer es corroborar si se corresponden estas velocidades, las que hay aquí, con las que usted va a encontrar. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice que, dado un archivo de 341 megabytes, lo que tiene que hacer es determinar en cuántos sectores se necesitan para ser almacenado un disco duro, sabiendo que el sistema de archivo es NTFS. Entonces, cuando yo sé que el sistema de archivo es NTFS, yo puedo decir lo siguiente, que el sector o clúster es de 4096 bytes. Este 4096 bytes equivale también a 4 kilobytes
o que puede escribir a 4KB de esta manera. Luego, jóvenes, tengo que agarrar ese archivo de 341 megabytes y lo tenemos que convertir a byte. Entonces lo que hago es multiplicar 341 megabytes por 2 a la 20. ¿Dónde me dice eso? En la tabla. Usted va a la tabla, le dice cuál es su representación en byte. 2 a la 20, 2 a la 30, 2 a la 40 y así sucesivamente. Una vez que yo tengo en byte, lo que hago es lo siguiente. Dividir la cantidad de byte en la cantidad de byte que tiene cada sector, que es de 4096. Luego me dice la cantidad de clúster que debería utilizar. Y luego finalmente yo indico de que para almacenar el archivo que tiene 341 megabytes en un disco duro se requiere de 87.296 sectores o clúster. Esta solución de aquí lo hemos hecho en Excel, así que vamos a mostrarle cómo es que se puede hacer en Excel esa solución. En Excel he hecho lo siguiente. Tengo el enunciado del programa, ¿sí? Y luego digo que el tamaño del archivo es de 431 megabytes. El tamaño del sector 4096 bytes. Luego, jóvenes, hacemos lo siguiente. Hacemos una regla de 3 compuesta para poder realizar la conversión. Y decimos así, de que 431 megabytes multiplicado, dice, ¿no? O es equivalente a 1 megabyte, donde 1 megabyte es equivalente a 1024 kilobytes. ¿Dónde dice eso? En la tabla. Entonces, vamos ahorita a la tabla. Vamos a la tabla. Porque en la tabla tiene que estar eso descrito en algún lugar. Todo lo que hacemos, jóvenes, tiene siempre algún lugar de donde sacamos. Miren, aquí. 1 megabyte tiene 1024 kilobytes. Y eso es lo que estamos colocando aquí. 1 megabyte, 1024 kilobytes. Y 1 kilobyte tiene 1024 bytes. Veamos si es cierto. 1 kilobyte, 1024 bytes. La otra opción era directamente multiplicarlo por 2 a la 20, que es la cantidad de bytes también. Una vez que operamos esto, jóvenes, tenemos una cantidad de 451.236.256 bytes, que a su vez agarramos esta cantidad y lo dividimos entre la cantidad de sector. Entonces, podemos decir que esto es así más o menos. Un ratito. ¿Cómo podemos verlo? A ver, ¿cómo lo haríamos? Así, ¿no? Ya. Esto dividido entre la cantidad de bytes. Bien. Y esto es lo mismo que decir aquí, ¿no? Eso dividido entre esto aquí. Así.
Y obviamente que esta cantidad de sectores debería coincidir con esto de aquí. Vamos bajando aquí abajo. A ver. Parece que tenemos un problemita de cálculo. Verificamos primero si este es correcto. 451.000 y pico. Creo que hay un detalle por acá, ¿no? A ver, 341 mega, 1 megabyte, kilobyte. Multiplicamos esto. Esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. Me sale otra cantidad, ¿no? De sectores. Ahora, ¿por qué aquí nos salió distinto? A ver, tenemos 300 tanto por 20. A ver, agarremos la calculadora para verificar, jóvenes. Entonces colocamos esto, decimos 341 por 2 a la 20. Igual, ¿por qué nos sale esto? A ver. Bueno, ¿no? Y esta cantidad dividimos entre 4096. Ratito, a ver. Entre 4096. Y tenemos 800.196. Aquí nos salió distinto, ¿no? ¿Por qué podía haber salido? Sí, que estamos haciendo bien también. A ver, tenemos 431 megabytes. Lo dividimos entre kilobyte, su equivalente, kilobyte en byte. Luego tenemos aquí byte. Y los bytes lo operamos aquí. Aquí operamos los bytes. Operamos los bytes. ¿Y por qué? Bien, voy a hacer lo siguiente, bueno, lo voy a revisar bien, esta parte de aquí, porque no está saliendo con otros valores, ¿sí? Un ratito aquí vamos a irnos para el inicio. Megabyte, dice, ¿no? 2 a la 20 byte, debería salirme esto aquí. Sí, porque esta es la cantidad de byte. Un megabyte tiene esta cantidad de byte, dice. Está bienísimo eso. Ya sé cuál es. Creo que aquí nos estamos equivocando, jóvenes. Que aquí tenemos, es de 341 megabytes. Miren, 341 megabytes. 341 megabytes, 341 megabytes. Pero, está bien, 341 megabytes es la misma cantidad. ¿Sí? Y aquí tenemos otra cantidad. Ya, voy a copiarlo esto para que posteriormente lo analicemos con más detalle. Para que sigamos, porque si no, vamos a tener que... A ver,
ver, vamos a pegar aquí. Vamos a pegar aquí la solución. Ya. Bien. A ver, habría que verificar esta parte, en qué parte estamos haciendo mal, jóvenes, ¿sí? O estoy haciendo mal. A ver. Ingeniero, ¿Sí? en 341 en tamaño, Ya, 341 megabytes, dice. sí, y en tamaño de archivo usted le puso 431. Ah, ya. No, sí, Sí, tiene razón aquí. 341. Ya, creo que es eso, ¿no? No, lo he visto al revés estos números, ¿sí? 341 megabytes. Ahora 87.000. Aquí debería 87.296, ¿no? Sí. Gracias, estimado. Se anota 10 puntos extra. Me hace recuerdo, ¿sí? ok, ingeniero. Listo. Sí. No he visto bien, joven, eso. Listo, pegamos ahí. A ver, pegaremos. Ya. Listo, me debería salir el mismo resultado, dice, ¿no? 287 o 129. Sí. Bien. Entonces, hay dos maneras, jóvenes, de hacer esto. Una de ellas, como le he dicho, multiplicar por la cantidad de bytes directamente. Y la otra manera es aplicando la regla de 3. Cuando realicen esta tarea, pueden ocupar tanto cualquiera de las dos técnicas, debería salir lo mismo, ¿sí? Tenemos aquí otro caso donde tenemos un archivo de 129 kilobytes, otro que tenemos de 341 gigabytes. Estas son las respuestas que han dado los estudiantes. Así que usted va a tener este archivo, o tiene este archivo, pero no con esta versión, para poderlo también solucionar. Ahora vamos a hacer la siguiente. Dice que vamos a calcular el tiempo requerido para almacenar un archivo en una memoria secundaria. ¿Cuánto de tiempo necesito para guardar un archivo? Dice. Y dice así, calcular el tiempo requerido para guardar 1525 archivos en un SD, cuyo volumen total de los archivos es de 8500.127 GB, o sea, bastante grande. Y el tiempo de latencia del SD es 3.6 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber aquí? Necesito saber cuál es la tasa de transferencia de la unidad SSD que está en el equipo. Esta cantidad de datos, jóvenes, los saco de la tabla. ¿Sí? Esto aquí. De la tabla. Entonces, en la tabla me dice cada dispositivo cuánto tiene. Otra opción directamente de no, lo puedo colocar aquí. Entonces se calcula el tiempo requerido para guardar 1525 archivos en un disco SD, cuyo volumen total de archivos es de tanto, coma.
el tiempo de latencia del SD es de tantos milisegundos. Y decimos, ¿no? La tasa, aquí voy a colocar la tasa de transferencia es de 312 megabytes por segundo. Me parece mejor eso y así nos evitamos de estar volviendo a la tabla. Entonces, describo aquí la tasa de transferencia del SD, escribo la latencia y también calculo ya nomás la latencia. Entonces, podemos decir de que la latencia en segundo es lo siguiente: 3,6 milisegundos dividido entre 1000, porque un milisegundo es equivalente a 1000 milisegundos, un segundo es igual a 1000 milisegundos. Entonces con eso obtenemos 0.0036 segundos. Ahora, jóvenes, a ver cómo podemos hacer esto para que quede más bonito. A ver, vamos a colocar aquí un por, ¿no? Por, para que quede mejor, y le diríamos de que aquí tenemos una división, una fracción así. Esperamos un ratito, a ver. Aquí colocamos los milisegundos. 1000 milisegundos es igual a un segundo. Y por aquí venimos, borramos esto. Si queremos verlo un poquito mejor, así sería, ¿no? 3.6 milisegundos, entonces decimos, ¿no?, que 1000 milisegundos equivale a un segundo, y obviamente milisegundos se van con milisegundos y nos queda un segundo. Un segundo. Así debería ser. Ahora, jóvenes, calcularíamos el volumen de los archivos. Dice que tenemos 8527 gigabytes, pero estos no lo podemos manejar como gigabyte, así que lo vamos a llevar en megabyte. Agarramos 8527 gigabytes por 1024 y tenemos el total de archivos, pero en megabyte. Ahora calculamos la tasa de transferencia parcial en segundos, que sería de este total, del total de megabyte, lo dividimos entre la tasa de transferencia, que es 312 megabytes por segundo. Entonces, operando me va a dar la cantidad de segundos. El tiempo parcial. Ahora tengo que calcular el tiempo de latencia en segundos, que sería el total de archivos multiplicado por 0,0036 segundos, teniendo un total de 5 segundos. Ahora tenemos que calcular, dice, el tiempo total, ¿sí? El tiempo total, dice, ¿no?, de grabado en el SSD, que sería igual a ¿qué? Al total en segundos, que sería este de aquí, más el tiempo de latencia en segundos, que hace el total de tiempo en segundos. Tal vez esto podemos recorrer un poquito, creo que debería estar aquí. Esto. A ver, vamos a ver si podemos subirlo arriba. Sí, se puede. Sube arriba. Y luego a ver, esto. Así sería. Y luego, una vez que yo tengo el total de segundos, empiezo a calcular, jóvenes, la cantidad de horas. Porque esto está en segundos, mire. Entonces lo divido entre 3600 segundos y me da el valor entero en horas. Lo que me sobra aquí, que también son horas, lo multiplico por 60 y me da la cantidad de minutos. Y luego lo que me sobra
lo multiplico por 60 y me da la cantidad de segundos. Entonces, de esa manera yo voy haciendo la transformación de estos valores. Ahí. Un ratito, por favor. Voy a mover esto para que se vea mejor. Es que cambié el formato del ancho de la página y es por eso que está mostrando así. Bien, entonces, jóvenes, el tiempo total en segundos lo que he hecho es convertirlo a horas, a minutos y a segundos. Y al final yo digo que el tiempo requerido para grabar los 1525 archivos con un volumen de 8527 GB es de 7 horas, 45 minutos y 15 segundos. Vuelvo a repetir, jóvenes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primeramente, hemos establecido las unidades con las que contamos. Una de ellas, la tasa de transferencia, que es de 312 megabytes. El tiempo de latencia en milisegundos. Posteriormente, hemos expresado el tiempo de latencia no en milisegundos, sino en segundos, para poder trabajar mejor. Luego, hemos calculado el volumen de los archivos. Tal vez podemos hacer otro detallito más aquí. Miren, jóvenes, podemos mostrar esto aquí y calculamos aquí el tiempo de latencia en segundos, ¿no? El volumen de archivo en gigabyte. Después el volumen de archivo de gigabyte lo convertimos a megabyte. Aquí. A megabyte, ¿sí? Y posteriormente el tiempo de transferencia parcial en segundos lo obtenemos, jóvenes, de este total de archivos dividido entre la tasa de transferencia del SSD. Finalmente, calculo el tiempo de transferencia, el tiempo de latencia de los archivos en segundos. ¿Por qué? Porque yo tengo 1525 archivos que tengo que multiplicar por 0,0036 segundos para saber cuánto me tarda en grabar esos archivos cada vez que los tiene que crear. Posteriormente, sumo el total de segundos, tanto el total en el grabado y el de tiempo de latencia, 5,49. Y posteriormente ese resultado, jóvenes, lo expreso en horas, minutos y segundos. Tal vez podemos escribir aquí un mensaje de esta manera, ¿sí? Decimos, ¿no? Así. Expresando ese, ¿no? Expresando los segundos en horas, minutos y segundos tenemos. Y entonces aquí tenemos, miren, lo que habíamos dicho anteriormente. Un ratito, aquí vamos a quitar esto. Entonces aquí ya tenemos el tiempo total. En realidad hasta aquí ya estamos respuesto, ya está respondido la pregunta. Ahora lo que hacemos en esta parte solamente es llevarlo a horas, minutos y segundos. Y al final respondemos con esa cantidad, cuántas horas, minutos y segundos es lo que nos tomaría grabar esa cantidad de archivos, jóvenes. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Aló? Ninguna. ¿Está clarísimo? ¿Ya? Ahí no es. Bien. Ahora, jóvenes, ustedes van a realizar
el ejercicio 6, el 7 y el 8. La última trata, jóvenes, de que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que calcular el tiempo para poder enviar cierta cantidad de archivos de una computadora a otra computadora. Y dice así: ¿qué tiempo en segundos son necesarios para transferir un archivo de video de 35.958 megabytes de una computadora a otra si ambas están conectadas a una red local Wi-Fi? Entonces decimos nosotros así: sabiendo que la tasa de transferencia Wi-Fi es de 10 gigabytes por segundo. ¿De dónde hemos sacado esta información? También lo hemos sacado de la tabla. Entonces podemos agregar aquí ese detalle. Dicen qué tiempo en segundos son necesarios para transferir un archivo de video de 35.958 megabytes de una computadora a otra si ambas están conectadas a una red Wi-Fi, dice, ¿no? Wi-Fi, dice, ¿no? Y la tasa de transferencia del Wi-Fi es Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi, dicen Wi-Fi, ¿no? Es de 10 gigabit por segundo. Entonces tenemos aquí la tasa de transferencia de 10 gigabit por segundo. Luego dice que calculamos el tamaño del archivo. El tamaño del archivo que tenemos está en megabyte, ¿sí? En megabyte. Obviamente lo dividimos entre 1024 megabytes y tenemos gigabyte. La otra manera de poder calcular eso es hacer una regla de 3, donde si un gigabyte es igual a 1024, dice, ¿no? Y 35.958 megabytes equivale a X. Entonces con una regla de 3 también podemos hacerlo. Aquí hacemos la multiplicación de 1 por 35.958 y dividimos todo eso entre 1024, dándonos un total de 35.011.523 o 35.11523 gigabytes. Ahora, jóvenes, una vez que yo tengo eso, lo que tengo que hacer es lo siguiente: calcular o determinar la nueva tasa de transferencia, ¿sí? Y la nueva tasa de transferencia es que dice que esto está en 10 gigabits por segundo. Yo necesito que sea gigabyte. Entonces, por lo tanto, la cantidad de bits para que sea un byte es 8. Entonces, tengo que dividir entre 8. Y con eso tengo 1.25 gigabytes por segundo. El tiempo de transferencia va a ser de 35.958 gigabytes entre 1.25. Eso me va a dar igual a 28.766.4 segundos. Y fíjese que ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Una vez que tengo eso, jóvenes, simplemente anoto eso. Digo que el tiempo de transferencia de archivos requerido para poder transferir 35.958 megabytes de una computadora a otra utilizando Wi-Fi es de 28.766 segundos. En todo el proceso, jóvenes, pueden ver de que más se utiliza la regla de 3 para poder realizar, digamos, ¿no?, realizar los cálculos de estos ejercicios. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Aló? Ingeniero, le están preguntando por el chat.
¿Sí? Le están preguntando por el chat. Por el chat. A ver, ¿qué hay? Ya. Dice, los 8 bits, ¿de dónde salió? Claro que sí. Vamos a revisarlo, ¿ya? Vamos a revisar. Los 8 bits, ¿de dónde salieron? Los 8 bits salieron de que si yo quiero, acuérdense que esto está en 10 gigabits por segundo. Entonces, si yo quiero convertir esto en byte, debo dividirlo entre 8 bits. ¿Por qué? Porque 8 bits equivalen a un byte. Ahora sí. ¿Aló? Bien. Listo, joven. A ver, ¿qué más? ¿Alguna consulta más de esto? ¿No? ¿Mm? Ya. Bien, joven. Entonces, si no hay más si no hay consultas ya, aquí hay varios ejercicios para que puedan realizar. En realidad no son muchos, solamente son 3 ejercicios que deberían realizar como práctica. En este caso de aquí tiene que sumar el total de archivos y hacer las conversiones correspondientes para llevarlo a una sola unidad de medida. Puede ser megabyte, gigabyte, dependiendo de lo que está pidiendo, ¿sí? Y ahora fíjese que aquí le está diciendo que es por fibra óptica. Entonces usted tiene que revisar cuál es la tasa de transferencia de la fibra óptica. Entonces por aquí le va a decir fibra óptica cuánto es la tasa de transferencia. O si no, averigüe en algún lugar. Por aquí debe estar seguramente. Tenemos por ahí USB, PCI Express, no fibra óptica. Mire, es de 661 terabits por segundo. Y si el suyo es de 1.5, no hay problema. Usted decide con cuál quiere trabajar. Bien, jóvenes, entonces con eso habríamos terminado esta parte. Cualquier duda, de todos modos, el día de mañana aclararé. Luego le voy a pasar este material de vuelta, el actualizado, porque siempre, cada vez que enseñamos, siempre hay algún detallito más que estamos mejorando. Ahora vayamos a nuestros objetivos de la clase, porque tengo que explicarle otros detalles más. ¿Dónde está nuestro objetivo de la clase? Ya. Ahora, jóvenes, tengo que explicarles sobre los tópicos del proyecto final. El proyecto final, jóvenes, consiste en que usted tiene que construir un hardware que represente ya sea la arquitectura von Neumann o ya sea la arquitectura de Harvard, cualquiera de las dos arquitecturas. Se les ha dado una práctica para que puedan comprender el funcionamiento de la arquitectura von Neumann. Me gustaría que lo practiquen un poquito más para que puedan comprender. Entonces, el día jueves vamos a hacer nuestra práctica de laboratorio. Por lo tanto, para el día jueves usted también debe tener las herramientas necesarias. Yo de mi parte voy a llevar varias tarjetas. En la universidad nos van a dar algunos hardware, pero si usted tiene algún hardware en especial que quiere saber para qué sirve, de qué se trata, qué características tiene, cómo yo puedo saber si ese hardware, digamos, es apropiado para mi computadora o no, sabiendo, digamos, cuál es el modelo de su tarjeta madre, entonces simplemente podría llevar ese hardware y podemos desarmarlo, podemos verlo y obviamente de vuelta hay que armarlo también. Entonces esa sería la información que le tendría que dar respecto a estos jóvenes, ¿sí? Respecto de lo que es el tópico del proyecto final. Tienes que construir un hardware que represente el modelo von Neumann. Aquí en la
en la plataforma virtual, jóvenes, se ha publicado, por ejemplo, un ejemplo de cómo sería, digamos, ¿no? Un trabajo de integrador de fin de módulo basado, digamos, ¿no? En lo que es el parqueo de estacionamiento. Y para esto se puede ocupar Arduino, se puede ocupar Raspberry Pi o cualquier otra tecnología, digamos, ¿no? Que usted se anime a desarrollar. Pero al mismo tiempo también más abajo le hemos dado otras sugerencias de desarrollo. Mire, aquí tenemos otra sugerencia de desarrollo para el proyecto final. Sistema de control de semáforos. Entonces, usted necesita decidirse de qué va a tratar su proyecto final. De manera de que hasta el día jueves usted ya debería tener la temática decidida. ¿Sí? Un ratito, porque el día miércoles, el día jueves dijimos, ¿no? Pero no, nosotros el día jueves estaríamos nosotros, el jueves tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, hasta el día miércoles usted debería tener la temática del proyecto final, jóvenes. Ya debería tener decidido de qué es lo que quiere hacer, o por lo menos ya tener una idea preclara de lo que va a hacer en el proyecto final, porque si no, el tiempo le va a ganar el tiempo y no va a poder hacer su proyecto final. Y la idea es de que usted haga el proyecto final porque hay 40 puntos, digamos, para que usted pueda ganarse. ¿Alguna consulta, jóvenes, al respecto? No. Bien, entonces, jóvenes, si no tiene más consulta, podemos finalizar la clase también, jóvenes.